A esta hora establecemos contacto en Bogotá, Colombia, con Ernesto Samper, expresidente del país suramericano. Expresidente Samper, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo entender este anuncio de las FARC? ¿Significa una pausa inteligente dentro del proceso de paz o es una estrategia política del grupo terrorista para desestabilizar el ritmo de las negociaciones? Por supuesto que es un impasse. A mi juicio ha habido una sobrereacción de las FARC, porque yo interpreto la decisión del gobierno de llevar este proyecto de ley en el cual se establece que se podría recurrir a un mecanismo de referendo para ratificar los acuerdos de La Habana o el proceso de conversaciones de La Habana, coincidentemente con las elecciones presidenciales o elecciones ordinarias. Repito, lo interpreto es simplemente como un paso para despejar lo que serían las posibilidades de refrendación de los acuerdos, que son, según la Constitución, 3. La primera, la consulta directa; la segunda, el mecanismo del referendo; y la tercera, la Asamblea Constituyente, que es la que ha pedido las FARC. Ahora, justamente como usted lo indica, el gobierno de Colombia propone la realización de un referendo mientras el grupo terrorista insiste en una asamblea constituyente. ¿Cuál es el riesgo que corre Colombia con esta constituyente, con esa propuesta de las FARC? A mí me parece que el camino de la constituyente es el camino más largo para obtener la ratificación de los acuerdos de paz, porque según la Constitución se requeriría primero una ley para la convocatoria de la constituyente, una aprobación electoral de esa convocatoria, una nueva ley citando a la constituyente, la elección de los constituyentes, posteriormente su posesión y finalmente su actuación. Estaríamos hablando de 3 a 4 años. Me parece que no es el mecanismo más expedito ni el que más le serviría a las FARC. A mí me gusta el mecanismo de la consulta directa, simple y sencillamente para avalar los acuerdos y que eso tenga un efecto vinculante para expedir las leyes que haya que expedir. Sin embargo, en lo que sí estoy totalmente convencido, y creo que en eso hay coincidencia entre las FARC y el gobierno, es en que estos acuerdos de La Habana no pueden dejarse un poco a escondidas de la sociedad civil y de la opinión pública. Se necesita que haya un mecanismo a través del cual toda la sociedad civil pueda expresar su conformidad, su desconformidad, su apoyo o su rechazo a los temas que de alguna manera han sido convenidos, serían convenidos en La Habana. Ahora, expresidente, en 9 meses de negociaciones solo se ha alcanzado un acuerdo de los 5 puntos, el tema agrario. ¿Realmente se está logrando algo si se continúa con este ritmo en la mesa, incluso ahora que el gobierno colombiano ha ordenado el regreso de sus negociadores? No hay que desconocer que en los últimos 50 años existe una estrecha relación entre el tema agropecuario y el tema del conflicto armado. De hecho, la guerrilla de las FARC comenzó con un problema de tierras y de disputas agrarias en algunas zonas del país, de tal manera que para las FARC su más importante reivindicación sí tiene que ver con el sector rural. Si hay, como parece ya existir, un preacuerdo en estos temas rurales, me parece que estaríamos hablando casi del 40 o 50% del texto de la negociación. O sea, sí era la columna medular. Cómo vayan a avanzar en los mecanismos de participación política, cómo se vaya a plantear el tema del reconocimiento de las víctimas, el narcotráfico, pues son asuntos, por supuesto, muy complejos, pero yo creo que no tan extensos como el del tema rural. Ahora, tras esta pausa que decidió hacer el grupo terrorista, ¿el gobierno debe continuar con su idea del proyecto de ley para el referendo? Tampoco hay que darle tanta importancia a este paso porque el gobierno no está convocando un referendo. El gobierno simplemente está tratando de sacar una ley que diga que en las elecciones presidenciales o parlamentarias podrían hacerse coincidir con un referendo, ya que está prohibido constitucionalmente que coincidan el mecanismo del referendo con el mecanismo de las elecciones. Y creo que esto tendría una ventaja, y es que de alguna manera la gente iría a esas elecciones a votar a favor o en contra de la paz.
Los que se oponen a la paz pues votarían en contra, los otros estarían votando positivo y favorablemente. Al expresidente Ernesto Samper de Colombia le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Con muchísimo gusto y muy buenas noches. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las filtraciones y la responsabilidad metida al expresidente contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira, presidente de